Tras una puerta cerrada con llave en el Palacio de Buckingham, el rey Carlos III firmó un párrafo que transformó la monarquía británica con la frialdad y la contundencia de una verja de hierro que se cierra en la oscuridad. No se trataba de un rumor susurrado ni de una filtración sensacionalista. Era la firma formal del instrumento de continuidad de la corona. El documento no solo elogiaba la futura importancia de la princesa de Gales, sino que designaba oficialmente a Catalina como la mujer que llevaría adelante la corona. Fundamentalmente, la firma del rey ordenaba la exclusión formal de Meghan Markle de la estructura de gobierno y el futuro ceremonial de la monarquía. Para Harry las palabras resonaron como una sentencia. Para Meghan, como un decreto de exilio permanente. Cuando Carlos finalmente bajó la pluma, nadie en la sala celebró. Comprendieron que el futuro real de una pareja se había asegurado a costa de truncar sistemáticamente las perspectivas de otra. Carlos mantuvo la mano junto a la pluma mientras un silencio asfixiante se cernía sobre la biblioteca privada. Su secretario personal observaba cómo se secaba la tinta mientras el asesor constitucional esperaba a que el monarca alzara la vista. Se trataba de un acuerdo confidencial que definía cómo la autoridad del control de la Casa Real y la influencia ceremonial se transmitirían al siguiente reinado. No era una abdicación, pero su efecto fue igualmente trascendental, pues señalaba el fin de la era real de los Sussex. El monarca leyó el nombre de Meghan por última vez y apretó el pulgar contra el grueso papel vitela. Preguntó a sus asesores si realmente no había otra alternativa, aunque ya conocía la respuesta constitucional. La demora solo dejaría a la monarquía dividida entre dos centros de influencia rivales, un riesgo que la institución ya no podía permitirse. Guillermo necesitaba la certeza de un camino claro, y Catalina necesitaba la libertad para prepararse para un destino difícil. La frase "no es posible la reconciliación" se incluyó en el texto para impedir futuras apelaciones antes incluso de que pudieran comenzar. Su objetivo era dejarle claro a Harry que el tiempo no desharía esta decisión y a Meghan que la presión pública no reabriría puertas que ahora estaban legalmente cerradas. El documento era un frío instrumento de diplomacia, diseñado para sobrevivir a los vaivenes del sentir familiar y a los ciclos de indignación mediática. El príncipe Guillermo recibió la noticia antes que el resto de la familia real y su reacción fue un ejemplo de disciplina fría y controlada. No celebró la victoria ni cuestionó la determinación de su padre. Simplemente asintió brevemente en señal de aprobación. Para el futuro rey, esto nunca se trató de una invitación a una fiesta. Se trataba de si la monarquía podría sobrevivir al constante riesgo emocional y al dolor familiar que se filtraba en los asuntos de Estado. Meghan Markle, quien en su momento fue recibida con los brazos abiertos en el seno de la Casa de Windsor, ahora tenía prohibida la entrada a todos los eventos oficiales. Esto significaba que no podía aparecer en el balcón, ni asistir a banquetes de Estado, ni a ceremonias familiares donde la monarquía se presenta como un frente unido. Comprendió al instante que el palacio no solo le había impedido el acceso a las salas, sino que había declarado que esas salas seguirían existiendo sin su presencia. La prohibición no surgió de un arrebato de frustración, sino de una profunda ruptura que se había gestado desde la recepción de la unidad de Windsor. Aquella noche que pretendía mostrar una fachada de paz, se convirtió en el momento en que el rey comprendió que el afecto ya no podía prevalecer sobre la corona. Tras bambalinas, un desacuerdo sobre la creciente autoridad de Catalina se transformó en un desafío directo al orden de sucesión que Carlos había jurado proteger.
Durante esa recepción privada, Meghan, según se cuenta, cuestionó a un alto funcionario de la corte sobre su ubicación y la restricción de su acceso a la prensa. Entendió control, donde el palacio pretendía protocolo, y vio advertencia, donde pretendían orden. Cuando relacionó el nombre de Catherine con estas decisiones, el ambiente en la sala cambió al instante. La contención de William no se desvaneció por completo. Se intensificó hasta convertirse en una muralla defensiva alrededor de su esposa. El príncipe le dijo a Meghan que Catherine no había organizado la distribución de los asientos y que no se dejaría arrastrar a una disputa provocada por las quejas de los Sussex. Meghan lo miró con desafiante resentimiento, mientras Harry permanecía entre ellos, atrapado en la trampa psicológica que más temía. Un hermano exigía moderación por el bien de la institución, mientras que la esposa exigía defensa por el bien de su dignidad. Carlos observó cómo el silencio se extendía por la sala y comprendió el significado antes de que nadie lo expresara en voz alta. Una invitación familiar se había convertido en una amenaza al orden real, demostrando que cualquier reunión futura se transformaría en un campo de batalla. Posteriormente, un ayudante del palacio registró que el rey describió la velada como una advertencia disfrazada de recepción. Comprendió que el problema de Sussex ya no era un asunto personal, era un problema constitucional. 48 horas después de aquella noche, los asesores constitucionales comenzaron a redactar el documento que apartaría a Meghan del futuro de la monarquía. Carlos no se enfureció al recibir la recomendación final. Simplemente se quitó las gafas y esperó el silencio para hablar. Firmó el documento tras una larga pausa que pareció separar su historia como padre de su deber como soberano. Harry se sintió acorralado en el momento en que comprendió que el palacio lo había separado de Meghan en su planificación estratégica a largo plazo. A su esposa no solo le habían negado un asiento, sino que la habían excluido por completo del círculo real. El mensaje atentaba contra su nombre y su posición como hijo del rey. Le preguntó al asistente de su padre si Carlos realmente había aprobado la redacción y el suave sí le impactó más que un grito. La frase «No es posible la reconciliación» convirtió una disputa familiar en un veredicto definitivo que quedó registrado públicamente. La reconciliación suele implicar la reparación de un vínculo roto, pero en este caso el palacio utilizó la palabra para declarar que el intento de reconciliación había fracasado. Meghan se sintió borrada por esas palabras, mientras que Harry experimentó una sensación de fatalidad más aterradora que la ira que había albergado durante años. Camilla observó las consecuencias con un silencio cuidadoso y meditado, consciente de que una sola frase equivocada podía ser utilizada como arma por cualquiera de los dos bandos. Tras haber sobrevivido ella misma a años de juicio público, la reina consorte sabía que el silencio solía ser la forma más poderosa de protección. Observó a Carlos cargar con el peso de la decisión en soledad, sintiendo la soledad de un hombre que debía elegir entre su corona y su hijo. Catalina recibió la información confidencial en silencio, pero no reaccionó con júbilo. Sintió la tristeza de una línea familiar que se estaba cortando quirúrgicamente porque las heridas eran demasiado profundas para cicatrizar. Comprendió que la prohibición podría estabilizar la monarquía, pero también sabía que ahondaría el aislamiento de Harry. Para Catalina, la corona era un deber que exigía el sacrificio de su propia paz. La primera filtración del documento contenía apenas 11 palabras, pero bastaron para sacudir los cimientos del palacio. La futura reina asumirá autoridad absoluta tras la transición, rezaba el titular.
En cuestión de minutos, los corresponsales reales llamaban a todos sus contactos y la noticia se les escapó de las manos. Camilla se enteró por televisión y comprendió que su destitución, que había sido privada, se estaba convirtiendo en historia pública. Una emisora nacional recibió una fotografía de un párrafo que mostraba el sello real y las iniciales manuscritas de Carlos. El Palacio de Buckingham entró inmediatamente en estado de crisis, redactando respuestas que iban desde la negación hasta la fría admisión de la existencia del documento. La planificación de la transición, que antes era un proceso privado, se había convertido en una batalla pública sobre quién controlaría el futuro de la Casa de Windsor. Catherine estaba ayudando al príncipe Louis con sus tareas escolares cuando su teléfono vibró con la noticia de la filtración. Le dijo a William que no permitiría que su ascenso se presentara como una victoria sobre la derrota de otra mujer. William estuvo de acuerdo, pero le advirtió que el palacio ya no podía controlar cómo la opinión pública dividía su simpatía. La historia se había simplificado demasiado como para que el país la ignorara. Una mujer entra, otra sale. Carlos se negó a ceder incluso cuando la presión mediática se intensificaba a las puertas del palacio. Rechazó la propuesta de revocar el decreto, argumentando que cualquier cambio de postura haría que la futura corona pareciera negociable para todas las facciones perjudicadas. Quería que el mundo supiera que se había trazado una línea y que la decisión era definitiva. La era de la incertidumbre había terminado. La era de los límites había comenzado. En un último intento por salvar su dignidad, Catalina solicitó una reunión privada con Camila sin la presencia de hombres ni abogados. Las dos mujeres se encontraron en el salón del jardín de Clarence House, sentadas junto a una bandeja de té intacta. Durante varios segundos ninguna pronunció palabra. A una se la había designado como el futuro de la monarquía, mientras que a la otra se le había dicho que su influencia desaparecería con el reinado actual. La primera frase de Catalina no fue una acusación: «No he venido aquí para quitarte nada». Quería que Camila supiera que su futuro reinado no se construiría sobre la humillación pública de la mujer amada por Carlos. Prometió respetar el trabajo que Camila había realizado siempre, y cuando se respetaran los límites del nuevo decreto. Fue una negociación de respeto a la sombra de una pérdida de poder. Camilla finalmente admitió que su enfado no se debía solo a la pérdida de autoridad, sino también al temor de volver a verse envuelta en un escándalo. Creía que su influencia futura demostraría que por fin había sido aceptada por la institución. Catherine la escuchó sin juzgarla, comprendiendo que el documento representaba cosas diferentes para distintas generaciones. La reunión concluyó con una declaración de aceptación escrita a mano por Camilla. Al amanecer siguiente, el documento secreto ya estaba en las mesas de desayuno y los estudios de televisión de todo el mundo. Los partidarios de los Sussex consideraron la medida un acto de crueldad, mientras que los tradicionalistas la vieron como una defensa institucional largamente esperada. Una imagen a las afueras del palacio reflejaba el sentir general: dos mujeres sosteniendo retratos de dos reinas diferentes, de pie en silencio, una junto a la otra bajo la lluvia londinense. El London Chronicle publicó una imagen a página completa de la pluma de Carlos con el titular: «El rey, el arco, el futuro». La emisora leyó una frase confirmada del texto: «El próximo reinado debe comenzar con unidad de mando y claridad en el deber». El mensaje era claro para todos los espectadores: la monarquía ya no era un asunto familiar, era una fortaleza que se reforzaba para la próxima generación. Guillermo y Catalina permanecieron juntos mientras se publicaba el comunicado oficial.
El príncipe tomó la mano de su esposa cuando su nombre quedó formalmente vinculado al siguiente capítulo de la corona. La futura reina luchaba por contener la emoción consciente de que su ascenso estaba ahora ligado a la exclusión pública de la esposa de su cuñado. La responsabilidad era ahora compartida y su peso se reflejaba en su mirada serena. Harry finalmente dobló la carta oficial del palacio y la guardó en el cajón de su escritorio. No la rompió ni la tiró. La conservó porque incluso el dolor de su familia seguía formando parte de su historia. El acto de guardar la carta representó la última verdad emocional del día. Comprendió que el capítulo de su esposa en los acontecimientos reales había terminado y que su propio lugar había cambiado para siempre. El K, instrumento de continuidad de la corona, permanece vigente de forma permanente como un silencioso guardián en los archivos reales. Garantiza que cuando Guillermo ascienda al trono, no habrá cortes rivales ni consejeros que cuestionen la autoridad de Catalina. Este documento representa el punto final de una larga y turbulenta historia de los Windsor. Es el precio de la estabilidad en una época de constante exposición. Carlos sobrellevó el dolor de la firma como padre y como rey, consciente de que algunas puertas debían cerrarse para evitar el derrumbe de la casa. Optó por la sucesión sobre el sentimentalismo y la continuidad sobre la esperanza de una reconciliación que había resultado imposible. Permaneció junto al documento sellado en su biblioteca sabiendo que la corona había sobrevivido porque finalmente había elegido un destino claro. El silencio tras las puertas del palacio es ahora el silencio de una organización que ha tomado su decisión final. No hay un nuevo capítulo para Meghan dentro del seno de la realeza y el príncipe Andrés ya no tiene margen para negociar. La monarquía ha entrado en una era más fría y disciplinada, donde las reglas están escritas con tinta inamovible, sin posibilidad de ser borradas por entrevistas ni memorias. Al caer la tarde sobre el Palacio de Buckingham, las luces siguen encendidas, pero la familia es diferente a como era hace una década. Una época ha marcado el comienzo de otra, y las mujeres que lucharon por el alma de la institución han encontrado su lugar a ambos lados de la puerta. Catherine avanza con el peso del futuro, mientras que Meghan permanece en la tranquilidad de una vida al margen del círculo. En una ciudad que exige todo de sus símbolos, la monarquía logró salvar su estructura a costa de su esencia. Se ha alcanzado el objetivo final, la pluma está baja y el rey se adentra en el ocaso de su reinado. Finalmente la incertidumbre ha terminado y el silencio es su único testigo. La casa de Windsor continúa firme e impasible, como siempre lo ha hecho y como siempre lo hará. Gracias por acompañarnos mientras desvelábamos la verdad tras el documento secreto que redefinió el trono británico. La historia de la corona es un viaje de luces y sombras y de la increíble resiliencia de una institución milenaria. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos revelando los verdaderos corazones que se esconden tras el oro de la familia más famosa del mundo. Este capítulo de la disputa entre Sussex y Gales ha llegado a su fin, pero el eco de su cierre se oirá durante décadas. Carlos trazó la frontera, Guillermo la protegerá y Catalina vivirá con la responsabilidad que conlleva. La monarquía sobrevivió cerrando una puerta que alguna vez esperó que permaneciera abierta, demostrando que al final la corona siempre es lo primero. Hasta pronto y mantengan la vista en el horizonte. La historia de Harry y Meghan ha llegado a su límite ceremonial, un punto donde el dolor íntimo de un hijo se encuentra con el deber público de un rey. Ya no hay más líneas que escribir en este decreto
solo la perspectiva de una historia que avanza sin disculpas. La sonrisa peligrosa de la rebelde ha sido reemplazada por la serena determinación de la futura reina. Y ese es el único final posible. Si te conmovió esta mirada a la cruda realidad de la prohibición real, dale a me gusta y suscríbete para más análisis profundos de las vidas de los íconos que dan forma a nuestro mundo. Estamos construyendo una comunidad que honra las verdaderas luchas y las verdaderas victorias de quienes viven bajo los reflectores. La familia real sigue ahí y el silencio finalmente es hermoso. Fin.